En medio de un mundo que padecía la guerra y el hambre, el Uruguay de principio de siglo era una sociedad próspera y pujante. Un país de avanzada, donde votaba la mujer y los trabajadores tenían derechos como en pocos lugares del mundo. Los inmigrantes europeos llegaban por miles a un lugar conocido como la Suiza de América, donde casi todos podían salir adelante, progresar y hasta enriquecerse, a menos que fueras negro, y peor aún, mujer. Yo con 11 años fui niñera, era niñera, y después ya a los 13 años ya pasé a ser del servicio doméstico. Así que cuando yo tenía 11 años, yo ya estaba en casa de familia en Montevideo. Así que tenía 11, 12 años, ya cuidaba chicos, ¿viste? Todavía he trabajado doméstica, mi trabajo, en casa de familia. Porque yo pienso, digo, una familia del centro, cualquier familia, precisa una limpiadora, lo primero que van a buscar es a una negrita que es así. Mi madre fue empleada doméstica, mi abuela fue empleada doméstica, mi tía fue empleada doméstica. Esta es la historia de casi todas las mujeres negras que conozco. Una vida de trabajo, lavando ropa, fregando platos. Todas ocultas en la cocina, atrás de la vajilla. Vemos una sociedad que transversaliza, más allá del discurso, de un discurso igualitario, cosmopolita, pluralista, no racista, pero que transversaliza una suerte de segregación elusiva, donde el negro queda fuera, donde el negro queda al margen. Y uno de esos márgenes, tal vez uno de los más relevantes, son las mujeres que trabajan en el servicio doméstico y que son el soporte, ese soporte invisible, que sin embargo hace visible el ascenso social de las poblaciones de otro tipo, de esa clase media que muchas veces avanzó socialmente, incluso desde situaciones de precariedad, pero teniendo como un soporte invisibilizado el servicio doméstico. Esto llega hasta nuestros días. Los negros eran los que trabajaban para las familias ricas, ¿viste? Las pionadas, y negro, afrodescendiente, indígenas, habían, ¿viste? Más indios también, ¿viste? Mezclas ahí, ¿no? Sí. Y gente blanca, pero pocos blancos. Cuando era muy joven me fui a Montevideo a trabajar, porque justamente nos quedamos con nuestro padre acá y mi padre era muy viejito y él era herrero, había sido herrero. Y después se enfermó y éramos 9 hijos. Bueno, éramos 7 mujeres. Y una hermana mayor se casó, se fue a vivir a Montevideo y nos fue llevando ya 2 para trabajar allá. Yo salí a los 14 años, dejé los estudios para... Mi madre quería que estudiara, ella quería que yo estudiara porque ella decía que lo único que nos podía dejar era un estudio, pero yo la veía con 4 hermanos que ella no le daba para poder que yo pagarme estudio y todo, y yo salía a trabajar de doméstico. ¿Cómo explicar si no el porcentaje realmente muy marcado de mujeres afrodescendientes en el servicio doméstico contemporáneo? No hay otra explicación que esa, que el mantenimiento de factores explícitos de segregación o de no promoción social bajo un pseudoestatuto de igualdad ciudadana. Y esto, los datos de la realidad de la sociedad uruguaya del 2014 lo revelan. En el servicio doméstico lo que hacíamos todas, las afrodescendientes desde chicas, ya era difícil que tuviéramos otra actividad que no fuera o de niñera o doméstica, limpiar una casa. El Uruguay impuso, en muchos aspectos para bien, un discurso igualador, una impugnación igualitarista, pero muchas veces lo impuso para mal, porque tendió
a identificar igualación con homogeneización. Y eso invisibilizó a los diferentes, e invisibilizó a quienes eran segregados por ese discurso de la igualdad. Bajo retóricas de la igualdad se generaban comunidades que sostenían el discurso de la igualdad, pero que claramente expresaban marginaciones. Entraba a las 8 de la mañana y llegaba a las... Después que limpiaba toda la casa, fregaba cocina, a las 3 iba para la pileta a lavar la ropa de todos. Porque era toda la familia, eran 10 chiquilines y ellos los dos. Eran con 14 años empecé a ver. Y a mi madre me preguntaba qué me pasaba y yo no le decía nada porque no quería decepcionarla, decir. Porque si no ella me iba a decir no, deja. Y yo sabía que el trabajo que ella pasaba para que tuvieran los más chicos las cosas, yo no. Sí. Así pasé. Yo no puedo quejarme, ¿viste? Trabajar mucho sí, pero si igual trabajamos allá, ¿viste? Por poco y nada, ¿no? Así que sí, sí, luchar sí duro hasta hoy, sí. A mi madre la dieron a criar a una familia del centro. Siempre estuvo trabajando. Con 12 años limpiaba la casa, lavaba y fregaba. Los señores de la casa le decían que tenía que estar muy agradecida por su crianza, por el techo y el plato de comida. Además de la educación en el trabajo, en la obediencia, pero no en la escuela, mientras los hijos de los patrones estudiaban, ella seguía en las tareas domésticas. Y cuando entré a trabajar en esa casa, que la señora se iba a trabajar y el señor también, ellos iban para el liceo, yo me quedaba encerrada con llave, pero con un mirador ahí, por el lado de adentro, entonces no podía abrir la puerta. Si me decía que era lechero, no tenía por qué abrir la puerta. Si me decía que era panadero, tampoco. Si me decía que el yayero, que tirara por abajo la puerta. Si me preguntaba si estaba sola, no estoy sola. Todas esas cosas no podía abrir esa puerta para nada. Ella era de las jueces menores y él trabajaba en imprenta, me parece. Mi patrona, esa, la señora, me guardaba la mitad del sueldo y yo le mandaba a mi padre surtido acá. Le mandábamos, mejor dicho, las 3 que estábamos allá, que éramos menores. Prácticamente y casi 16 horas. Descansaba los días libres, los fines de semana, viste, que no, sí, neta trabajar, viste, ahí donde uno también perdió mucha cosa, ¿viste? Directamente trabajar y nada más, ¿no? Sí, no, y bueno. Llegaba a mi casa y venían mis amigas y me decían, vamos a salir. Y yo con el cansancio que tenía en mi cuerpo no sentía ganas de... Me sentaba y parecía ver. Y todos los días era lo mismo. Bueno, descanso, como yo estaba en la casa y siempre tenía hora de descanso. Bueno, la empleada nunca tiene hora de descanso, ¿no? Pero te quiero decir que descansaba un rato, así, posible por la tarde o algo así. Aquí ha habido un soporte invisibilizado, y este soporte invisibilizado ha sido, bueno, el predominio de población negra al frente de tareas domésticas, de tareas menoscabadas, que incluso tendieron a inocular una especie de adaptación a una postura de la subordinación, ¿no? Están simplemente describiendo un proceso real. Eso ocurrió, pero eso también ocurre, sigue ocurriendo entre nosotros. Las que podrían ser consideradas historias del período colonial permanecen vivas y adquieren nuevas formas en una sociedad supuestamente democrática. Nosotras hemos tenido una experiencia diferente que el discurso clásico sobre la opresión de la mujer no ha visto.
Nosotras formamos parte del grupo de mujeres que nunca reconocieron en sí mismas el mito de la fragilidad, porque nunca fuimos tratadas como mujeres frágiles. Somos parte de un contingente de mujeres para las que trabajar desde niñas no fue una opción, sino una obligación para sobrevivir. Mi abuela era brasilera, no fue criada con su familia, criada para el trabajo, ¿no? Sí, ella fue criada con una familia blanca. Y bueno, y la sirvientita de la casa, ¿no? Había una tía, pero no fue criada, ninguna fueron criadas con ella, me parece. Todas fueron dadas, así, prestada como antes. Había esa devoción que decía, toma, llévatelo. Y bueno, y está, ¿no? Ve como ahora que. Pero yo me parece que de las dos tías que tuve, las dos ninguna fueron criadas con ella. A posteriori, las familias fueron integrando, pero siempre desde una lógica de subordinación, esa presencia de los parientes que compartían el mismo apellido, pero que eran de segunda y que muchas veces estaban adscriptos a funciones de servicio doméstico. Esto se prolongó en el tiempo y hasta el día de hoy esto está presente entre nosotros como un factor de desigualdad implícita. Mi mamá perdió la mamá a los 6 años. Ella perdió la mamá y ellos, no todos, eran 13 hermanos y los dieron a todos. Los repartieron. Y ella se vino a reencontrar con un hermano cuando ya no tenía todos los hijos, en un ómnibus. El hermano subió a un ómnibus y le preguntó, le miró, dice él que la vio, ¿no? Que algo, y fue y le preguntó si ella no era Felipa González. Y ella fue y le dijo que sí, y él fue y le dijo, yo soy tu hermano Adán. Y él la hizo reencontrarse con los otros hermanos, porque él sí sabía dónde estaban los otros hermanos varones, porque ellos eran 4 varones y ella la única hermana mujer. Y había uno acá, el Melo, y ella nunca había tenido contacto con él. Y el que vino de Montevideo fue que los reencontró a todos, pero se reencontraron después de grandes los hermanos. Solo uno que lo dieron para la parte de Brasil y nunca más supieron de él. Que se llama, era Armando González, el nombre de ella y ella sí, de él, y ella siempre quiso saber de sus hermanos, quisieron ellos, pero nunca pudieron saber de él, pero estos otros 3 siempre. Después que se reencontraron, eso era un amor entre sus hermanos. La mayoría de las empleadas que eran solteras tenían familia, ¿viste? Se criaban todo ahí, ¿viste? Vivían ahí, ahí criaban sus hijos, ¿viste? Sí, las familias, sí. Y eso es que llamaba, incluso que se criaban ahí, que llamaban ya mi padre o mi madre, ¿viste? Para los dueños, la dueña y el dueño de la estancia, ¿viste? Y sí, porque se criaban ahí, tenían la comida y la ropa, pero sueldo no tenían, ¿viste? No. Eso hizo que hubiera una esclavitud encubierta después de la abolición de la esclavitud, y que en realidad eso fue un lastre muy grande a los efectos de la promoción social de quienes en las formas comenzaban a ser libertos, pero en los hechos mantenían las condiciones de vida de su etapa de esclavitud. Yo cuando era chica preguntaba por qué había una negra blanca y otra negra negra. Claro, no sabía expresarme, ¿viste? Sí, porque estaba haciendo preguntas, preguntando ahí que no sé, cuando se ve que yo era curiosa, ¿viste? Y bueno, después ya grande, conversando con la abuela, una de las abuelas, ¿viste? Me dijo, no, ellas eran todas sometidas, ¿viste? La abuela y las hermanas, ¿viste? Por los amos y por los hijos de los amos, ¿no?
el relato nacional, el relato oficial, el relato del Estado, planteaba una sociedad igualitaria en donde no había estigmatizaciones y en donde la igualdad ante la ley era absoluta. Sin embargo, eso tenía minorías excluidas. Una de ellas, sin lugar a dudas, fue la minoría negra o afrodescendiente. Y hay datos que no plantean esto como una hipótesis, lo plantean como una realidad. Es decir, desde que hay mediciones, aún en ese porcentaje minoritario de población que se autocalifica como negra, todas las condiciones sociales de esa población tienen mayor deterioro que las del conjunto de la población. No hay ninguna minoría que tenga condiciones sociales tan marginales. Los patrones le decían que ella era una más de la familia, pero en las fiestas familiares siempre terminaba sirviendo los platos y limpiando en la cocina. La construcción del mito de una sociedad blanca, de una nación que había descendido de los inmigrantes blancos, tendió a invisibilizar a los negros y a los afrodescendientes. De tal manera de que durante buena parte de las últimas décadas, los censos nacionales tienden a una inferiorización de la proporción de negros en la población total del país. ¿Por qué? Porque en la autocalificación prevalecían otro tipo de autocalificaciones, incluso muchas veces raza blanca, para evitar la estigmatización de la condición de negro o de afrodescendiente. Más allá de la presencia siempre de un núcleo duro de militantes de la colectividad que ostentaban su condición y que incluso la defendían como una señal de identidad, como una señal de pertenencia. Solo la solidaridad y el apoyo de la comunidad negra sirvieron para que mi mamá saliera adelante, formara una familia, construyera un hogar, logrando sanar sus heridas. Había como una comunidad porque se visitaban los parientes y nos juntábamos y nos gustaba juntarnos los negros. Había un cumpleaños y nos juntábamos todos, organizaban un baile y allí iban todos, la familia desde los más chiquitos a los más grandes, todos juntos, y podía ser afuera, en un patio, abajo de un árbol, pero la negrada, como decían ellos, la negrada logramos juntarnos. O sea que para sociabilizarse era entre nuestra, ¿viste? Entre nuestra etnia nomás, ¿viste? Porque, por ejemplo, los bailes, las fiestas eran, ¿viste? Fiesta de negros y había fiesta de blanco, ¿no? El hecho de tú vivir en comunidad te hace ser fuerte, porque miras a los costados y nunca sientes el vacío, ¿viste? Siempre hay alguien para apoyarte, siempre hay alguien para guiarte, encuentras el cariño, el abrazo, el quizás ni dar un paso en falso. La comunidad te ayuda a eso, el saber vivir en comunidad también, porque no es solo el hecho de que exista la comunidad, sino que tú también tienes que aprender a vivirla, ¿no? Defender los espacios de comunidad en una sociedad en donde se tendió a diluir esos espacios dentro de una idea universal de comunidad política de iguales, me parece muy necesario para profundizar la igualdad, no para negarla, no para negar la profundidad de una igualdad ciudadana, republicana, sino para identificar que ese principio no llegaba a todos los lugares igual, y a algunos lugares ni llegaba. Mi madre fue trabajadora doméstica, mi abuela fue trabajadora doméstica, mi tía también. Yo trabajo firmemente para que mi historia no sea la de mi hija.
Hay muchas páginas por escribir y está en cada uno de nosotros llenarlas con igualdad de oportunidades, fraternidad, inclusión y optimismo. Con alegría y esperanza, apostemos a un mundo diferente, mucho mejor, sin racismo y sin discriminación. Estas historias aún hoy están muy presentes. Hoy, muchas mujeres afrodescendientes, después de una vida de trabajo, con jornadas de entre 10 y 12 horas, cuando se quieren jubilar, descubren que los patrones pagaban el mínimo o no pagaban los aportes de su trabajo. Por lo cual, aún hoy, con 60 y 70 años, siguen atrapadas atrás de la vajilla.